Entonces, como estábamos diciendo y explicando el sistema excitoconductor, ¿verdad? Y estábamos diciendo que este sistema excitoconductor que tiene como jefe, ¿verdad? Como el que manda al nódulo sinusal. El nódulo sinusal que tiene una capacidad de excitación, de producir latidos a una frecuencia de 60 a 100 por minuto. El nódulo sinusal de 40 a 60. O sea que entonces este nódulo sinusal tiene que callarse porque el otro produce más. Y las fibras de Purkinje de 15 a 40. Las fibras de Purkinje son las que menos impulsos nerviosos pueden producir. Entonces, 15 a 40 fibra de Purkinje, 40 a 60 el nódulo auriculoventricular y 60 a 100 el nódulo sinusal. Entonces, hay que entender siempre bien una cosa, que para que el corazón trabaje correctamente, para que el corazón haga el trabajo de bomba, él tiene que trabajar de forma, por así decir, armónica. ¿Y qué quiere decir de forma armónica? Que el impulso nervioso tiene que viajar siempre desde el nódulo sinusal hacia las fibras de Purkinje, ¿sí? O sea que pasar siempre por un nódulo auriculoventricular, por el haz de His, por sus dos ramas, y de ahí distribuirse por las fibras de Purkinje. O sea que ese es el camino normal, el camino natural, por así decir. Entonces, ¿cómo se llama cuando el corazón trabaja de una forma, por así decir, armónica? Se llama ritmo normal o ritmo sinusal, ¿sí? ¿Por qué se llama ritmo sinusal? Porque es el nódulo sinusal el que está mandando los impulsos nerviosos y él el que comanda. ¿Está bien? Entonces, cuando no es el nódulo sinusal el que está mandando en situaciones patológicas, entonces ya no es un ritmo normal, ya no es un ritmo sinusal. ¿Y en qué situaciones va a ocurrir eso? Una de las situaciones que puede ocurrir es que acá en la aurícula, algunas fibras musculares entren así, por así decir, en un estado de anarquía, ¿sí? Y que una parte de las fibras musculares empiece también a producir impulsos nerviosos. Entonces, si ese foco fuera del lugar, foco ectópico, empieza a producir impulsos nerviosos más de 100 por minuto, entonces le va a ganar al nódulo sinusal. Entonces, ese foco que está fuera del nódulo sinusal, ese es el que va a comandar. O sea que comanda siempre el que puede producir más impulsos nerviosos o más frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Bueno, entonces, en condiciones normales, la activación del corazón se inicia en el nódulo sinusal, como estábamos diciendo, una estructura cardíaca de mayor automatismo, la estructura cardíaca de mayor automatismo, debido a su situación en la porción más alta de la aurícula derecha, la onda siempre se va a ir despolarizando y viajando de arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, de forma que el eje eléctrico es más o menos se sitúa entre 0 y 70, más o menos así, ¿sí? Entonces, por eso el corazón está más o menos en esta situación. Ustedes ven que el corazón, él no pende así. Él no tiene un ángulo de 90 grados, o sea que él no está colgando, sino que él es un poquito tuerto así, a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, el impulso nervioso siempre tiene que ir en esa dirección, de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Cuando nosotros decimos que un ritmo en un electro es un ritmo sinusal, el ritmo sinusal normal se reconoce en el electro por los siguientes criterios. Siempre tiene que haber una onda P, ¿sí? Siempre tiene que haber una onda P. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el nódulo sinusal se activó, que despolarizó a la aurícula, que la aurícula se contrajo y después recién el impulso nervioso llegó al aurículo ventricular y al resto del corazón.
¿entienden? Entonces, por eso siempre tiene que haber una onda P. Y la onda P, ¿sí? Siempre tiene que ser positiva en D1, D2 y negativa en ABR como nosotros habíamos visto, ¿verdad? O sea que D1 y D2 son nuestros parámetros para decir si es sinusal o no. Si la onda P es positiva en D1, D2 y negativa en ABR, entonces es sinusal. Otra cosa también, que las ondas P siempre tienen que ser iguales en las mismas derivaciones. Por ejemplo, en D1, la derivación de 1, todas las ondas P tienen que tener el mismo tamaño. Todas las ondas P tienen que tener el mismo, por así decir, la misma forma. ¿Sí? Entonces tienen que ser iguales. Si una es más grande, si la otra es más chica, si la otra es más grande, entonces no son iguales, entonces ya no es sinusal. Probablemente ya está viniendo de otro lugar el impulso nervioso. La onda P siempre tiene que ser seguida del complejo QRS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero se activa la aurícula, se contrae la aurícula y después se activa y se contrae el ventrículo. Y eso es lo que está significando este complejo QRS. Siempre teniendo también intervalos regulares entre los ciclos. O sea que los espacios entre ciclo y ciclo tienen que ser iguales. Y lo más simple y lo más fácil de recordar, ¿cuánto de impulso nervioso o cuánto de frecuencia cardíaca es capaz de promover el nódulo sinusal? De 60 a 100. Entonces, si yo encuentro una persona que tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100, eso quiere decir que el nódulo sinusal es el que está mandando. Porque si fuera el nódulo auriculoventricular, iba a ser de 40 a 60. Y si fuera el nódulo de Purkinje, iba a ser de 15 a 40 nomás. ¿Me entienden? Entonces, estos son los criterios que nos van a decir si el electro o el ritmo de la persona es sinusal o no. Entonces, respecto a la definición, ¿sí? ¿Cómo podemos definir a las arritmias? Como estábamos diciendo recién, el ritmo normal del corazón se origina en el nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal es el que tiene mayor automatismo. Genera impulsos que se propagan y despolarizan el resto de las células. La despolarización va a progresar siempre en un sentido y de forma ordenada, porque las células, una vez activadas, quedan en periodo refractario, de modo que el impulso no puede retroceder y penetrar de nuevo en el tejido y ya despolarizado. ¿Sí? Esto de que la despolarización tiene siempre que ir de arriba, abajo, derecha, izquierda, y siempre en esa dirección tiene que ir. El impulso nervioso tiene que ir, no tiene que ir y volver. Si va y vuelve el impulso nervioso, eso es patológico. ¿Sí? Imagínense un poco, ¿verdad? Si el impulso nervioso va y vuelve nuevamente, entonces va a promover, en vez de un latido, se puede promover 2 latidos. Entonces, en vez de tener 60 latidos por minuto, yo podría tener 120 y eso ya es taquicardia, ¿me entienden? Además que si el impulso nervioso va y viene, puede hacer que el corazón no trabaje, no se contraiga correctamente. Entonces, el impulso nervioso siempre tiene que ir de arriba a abajo, de derecha a izquierda, ¿sí? Y entonces el impulso nervioso tiene que siempre ir, no ir y volver. Una sola dirección tiene que tener. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene solamente una dirección? Porque justamente el impulso nervioso cuando viaja va a despolarizar una fibra. Esa fibra se despolariza y mientras no se repolariza, no vuelve a su normal, a su reposo, esa fibra no va a poder ser activada nuevamente porque existe lo que se llama periodo refractario, donde una fibra nerviosa o una célula muscular no puede ser activada sin que antes ella tenga terminado ese periodo refractario. ¿Se acuerdan eso de fisiología del año pasado, verdad? Esa es una de las cosas que protege a las fibras cardíacas de una eventual vuelta del impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, él se va activando y mientras no se activa todo, no vuelve a su reposo, él no puede activarse. Entonces, eso va pasando de célula en célula. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cómo podemos definir a las arritmias?
¿sí? Las arritmias cardíacas son alteraciones en la formación del impulso, ¿sí? En la conducción del impulso, porque ese impulso nervioso tiene que viajar, ¿verdad? Tiene que viajar y ir activando. A medida que viaja, va activando todas las células musculares. Entonces, las arritmias cardíacas son alteraciones en la formación del impulso, en la conducción del impulso o en ambas propiedades a la vez, ¿sí? O las dos cosas. Las arritmias las podemos tener de dos formas. Pueden ser bradiarritmias, ¿sí? Causadas por una disminución de la actividad eléctrica del corazón. Entonces nosotros vamos a tener un latido cardíaco más bajo que 60, ¿sí? Y las taquiarritmias, causadas por un aumento de la actividad eléctrica del corazón. En ese caso, al revés, vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Y entonces, como dijimos, referente a la definición, dijimos, las arritmias son las alteraciones que ocurren en la producción, en la conducción del impulso nervioso o en ambas. Entonces, hablemos un poco de la alteración en la formación del impulso nervioso, de la alteración del automatismo, ¿sí? La frecuencia normal de 60 a 100 del nódulo sinusal refleja el automatismo sinusal y la acción normal del sistema nervioso vegetativo sobre este. O sea que el nódulo sinusal está trabajando de una forma normal porque él está activando de 60 a 100 ese corazón, ¿verdad? Y podemos decir que el sistema nervioso autónomo, ni el simpático ni el parasimpático están teniendo una acción demasiado desmedida sobre ese nódulo sinusal. Diferentes estímulos pueden aumentar o disminuir la frecuencia, ¿sí? Sobrepasando los límites y originar entonces lo que dijimos, ¿verdad? La taquicardia, si es que se activa más al corazón, o la bradicardia, si es que se le activa menos. En algunas ocasiones, las células excitadoras, que normalmente tienen un automatismo inferior al nódulo sinusal, pueden querer, ¿verdad?, acelerar demasiado su frecuencia hasta sobrepasar al nódulo. Y entonces, en ese caso, se van a transformar en el marcapasos dominante, ¿sí? Es lo que le estaba diciendo hace rato con el ejemplo, ¿verdad? De que si en la aurícula, además del nódulo sinusal, un grupo de células decide autoexcitarse y al autoexcitarse ellos superan la frecuencia del nódulo sinusal, entonces ahí ese grupito de células que no son normales son los que van a ser el marcapasos del corazón, ¿sí? Por otro lado, cuando el automatismo sinusal disminuye y la frecuencia se reduce a valores inferiores a 40, 50 latidos por minuto, por ejemplo, entonces en ese caso se manifiesta el automatismo normal latente de otras células, como las células de la unión auriculoventricular y las células de Purkinje, ¿sí? O sea que, en otras palabras, si el nódulo sinusal, si él decide por alguna razón trabajar menos de 60 latidos por minuto, supongamos de 40 a 50 empieza a trabajar, ¿sí? Está trabajando muy lento. Como el nódulo AB trabaja de 40 a 60, entonces el nódulo AB le va a ganar al nódulo sinusal. Entonces el nódulo AB es el que va a ser el marcapasos dominante en ese caso, ¿sí? Si no funciona el nódulo AB, si por acaso el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, los dos trabajan demasiado lento, por ejemplo, menos que 40 latidos por minuto, ¿quién es el que va a tomar la posta? Las células de Purkinje, ¿sí? O sea que si
Es como le dije al otro grupo la vez pasada. Supongamos que tenemos una empresa. ¿Sí? Supongamos que tenemos una empresa. En esa empresa nosotros le identificamos o tenemos al gerente, ¿sí? Al subgerente y al encargado de sesión, ¿sí? ¿Quién es el que manda? El gerente. El gerente es el que manda. Supongamos que el gerente, ¿verdad? Por alguna razón está de reposo. O sea, vamos a decir que le agarró COVID al gerente. El gerente tiene COVID, entonces no puede trabajar durante 14 días. ¿Sí? No se va a ir a trabajar. Entonces, ¿quién es el que tiene que mandar ahí? ¿Quién tiene que, según la cadena de mando, quién es el que tiene que asumir? El subgerente. ¿Sí? Entonces, el subgerente en ese caso va dando las órdenes para que se continúe haciendo el trabajo. Si el subgerente no puede, entonces, ¿quién es el que va a mandar? El jefe, uno de los jefes de sesiones. Los funcionarios un poco más, por así decir, más de bajo escalón, ¿verdad? Y eso se llama, eso es lo que sucede acá en el corazón. Si el nódulo sinusal está trabajando muy lento y el nódulo auriculoventricular trabaja más rápido que el nódulo sinusal, entonces el nódulo auriculoventricular es el que va a ser el marcapasos. Si el nódulo sinusal no funciona, si el nódulo auriculoventricular también está demasiado lento y la fibra de Purkinje puede latir a 40-45 latidos por minuto, entonces la fibra de Purkinje es la que va a asumir el mando, ¿verdad? Por algún tiempo, porque tener 40-45 latidos por minuto tampoco es compatible con la vida por mucho tiempo. Y eso se llama ritmo de escape. Cuando un nódulo, cuando un marcapasos no puede funcionar, cuando el marcapasos no funciona y la otra estructura excitable toma su lugar, entonces eso se llama ritmo de escape. ¿Está bien? Durante la fase de repolarización, que era la fase donde la fibra nerviosa muscular no va a conseguir ser excitada nuevamente, el potencial de acción puede presentar una oscilación, ¿sí? Denominada postpotencial precoz, que en ocasiones puede alcanzar suficiente voltaje para iniciar una nueva activación. O sea que en resumidas cuentas, ¿qué quiere decir eso? Todavía no terminó de repolarizar la fibra nerviosa. Todavía no terminó de repolarizar el músculo. Pero el siguiente impulso nervioso que viene tan fuerte, viene con tanta intensidad, que consigue promover otra vez un siguiente impulso nervioso. Entonces, en vez de tener un impulso nervioso, tenemos dos, ¿sí? Tendencia a la taquicardia. La taquicardia ventricular tipo Torsades de Points se atribuye a ese mecanismo y de igual forma pueden producirse en forma tardía, una vez que la célula se ha repolarizado por completo, postpotenciales tardíos, originando un impulso ectópico anormal también. O sea que el impulso nervioso termina y al terminar ya hay otro impulso. No es que termina, reposo, comienza otro, ¿sí? Sino que es termina, comienza, termina, comienza, termina, comienza. También taquicardia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, doctor. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces eso es respecto más o menos a las alteraciones de la producción del impulso nervioso, ¿sí? Y las alteraciones de conducción. ¿Qué podemos decir? La conducción normal del impulso en las células cardíacas exige que el potencial tenga un voltaje determinado y se genere con rapidez, ¿sí? Ustedes se acuerdan de la ley del todo o nada, ¿verdad? Sí, es que el potencial no llega a un cierto punto, a un umbral, ¿verdad? Ese no va a correr, porque si no llega a ese umbral es porque es muy débil, entonces no va a correr. Entonces, el potencial de acción tiene que tener un voltaje determinado y también se tiene que generar con rapidez.
en ciertas zonas del corazón, como por ejemplo en el nódulo auriculoventricular, ahí alrededor del nódulo auriculoventricular, el potencial de acción normal es lento y tiene escasa amplitud, o sea que tiene poco voltaje y es lento, por lo que el impulso eléctrico se enlentece al llegar a ellas. O sea que, ¿qué es lo que sucede? Esa región cerca del nódulo auriculoventricular es una región por así decir, tiene una zona decremental. Decremento quiere decir que va disminuyendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el impulso nervioso viene con toda la velocidad del nódulo sinusal, activando a la aurícula, etc. Y después cuando va a entrar cerca del nódulo auriculoventricular, en la región del nódulo auriculoventricular, es como que el impulso frena, va más lento y disminuye su fuerza, por así decir, de voltaje. ¿Sí? La fuerza de voltaje es lo que disminuye. Entonces, se dice que esas son zonas de efecto decremental, ¿sí? Y estas zonas son muy sensibles a la acción, por ejemplo, de fármacos, de alteraciones electrolíticas, de la isquemia, ¿sí? Cuando en estas circunstancias el potencial de acción se deteriora, la conducción se interrumpe, ¿sí? Y puede aparecer bloqueos. O sea que el impulso nervioso venía rápido, después frenó y disminuye su fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede suceder? En ese punto donde disminuyó su fuerza y donde disminuyó su amplitud, por así decir, de voltaje, fármacos, alteraciones electrolíticas, ¿sí? O incluso la isquemia pueden actuar y hacer que el impulso nervioso se bloquee. O sea, que el impulso que vino allá del nódulo sinusal no pase al ventrículo. Sí, eso puede suceder. En ocasiones también, casi siempre en relación con una frecuencia aumentada, el impulso alcanza también ramas del haz de His durante el periodo refractario, que puede estar prolongado por una isquemia, por ejemplo. En estos casos, el complejo QRS se ensancha, fica más ancho, más largo, y adquiere morfología de bloqueo de rama, lo que se denomina aberrancia de conducción. En condiciones normales, el estímulo eléctrico procedente de las aurículas solo puede alcanzar los ventrículos a través del nódulo auriculoventricular y del haz de His. Y eso nosotros sabemos, ¿verdad? O sea que el impulso que viene del nódulo sinusal, ¿por dónde tiene que pasar? Por las aurículas, pasa por el nódulo auriculoventricular, pasa al haz de His derecho e izquierdo, fibras de Purkinje, y ahí recién se distribuye por el resto del corazón, ¿verdad? Eso es lo normal. En algunos pacientes, estos pacientes pueden nacer con ciertas fibras o haces anómalos, ¿sí? Haces anómalos, que pueden conectar directamente, sin pasar por el nódulo auriculoventricular, ¿sí? El impulso nervioso puede pasar directamente al ventrículo del mismo lado, o también puede pasar directamente al haz de His. Vamos a hacer un pequeño esquema para explicar un poco eso. Entonces, nódulo sinusal. Del nódulo sinusal el impulso tiene que ir y tiene que llegar al nódulo auriculoventricular. Del nódulo auriculoventricular haz de His y fibra de Purkinje. Esto es lo que tiene que suceder, ¿verdad? O sea que nódulo sinusal envía el impulso tiene que llegar al aurículo ventricular, perder un poquito la fuerza ahí, hacer no es una parada, sino que un retraso
y después el impulso tiene que pasar por el haz de His derecho e izquierdo y llegar a las fibras de Purkinje. Ese es el camino habitual. Algunas veces, algunas personas nacen con fibras extras, fibras anormales, que comunican directamente con el ventrículo homolateral, ¿sí? O comunican, algunas fibras comunican la aurícula o el haz, el nódulo sinusal con el haz de His, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica de los dos? Que los dos son atalhos. São atalhos. Eles não passaram, o impulso nervoso que corre por estas fibras no pasa por el aurículo ventricular, ¿se dan cuenta? Son fibras anómalas que van directamente del nódulo sinusal hasta el ventrículo, ya directamente en el ventrículo, o el otro que puede ir al haz de His y del haz de His a la fibra de Purkinje. Acá en este primer ejemplo de este que va directamente al ventrículo, él está pulando el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿sí? En un atallo, y él está pulando esas etapas. Y en el otro, ¿verdad? Él pula solamente el nódulo auriculoventricular y termina en el haz de His y después va a parar en las fibras de Purkinje. Entonces, ¿cómo se llama este haz que va del nódulo sinusal o de la aurícula directamente al ventrículo? Se llama haz de Kent. Haz de Kent. Acuérdense, Clark Kent, Superman, ¿sí? Y el haz o las fibras anómalas que van de la aurícula hasta el haz de His se llama haz de James. James Bond, 007. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos. ¿Se entiende? Doctor. Sí. Entonces, siguiendo un poco esta línea de razonamiento, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el nódulo sinusal está mandando impulsos nerviosos. Mandó un impulso nervioso, ese impulso nervioso puede ir directamente por el camino normal, pero al mismo tiempo puede estar yendo también por el haz anómalo, ¿sí? Entonces, si es que ese haz anómalo lleva un impulso nervioso que es capaz de activar al ventrículo, entonces en vez de tener un latido, vamos a tener dos. ¿Me entienden? Entonces, en vez de tener 60 latidos por minuto, voy a tener 120 latidos por minuto, que es taquicardia. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno. Un mecanismo que es bastante importante para entender las arritmias son lo que se denominan los mecanismos de reentrada, ¿sí? Es uno de los mecanismos más frecuentes que explican por qué existen algunos tipos de arritmias, ¿sí? Y explica por qué, ¿verdad? Se originan las extrasístoles y algunas taquicardias paroxísticas o taquicardias que van y vienen, ¿sí? Entonces, las reentradas ocurren justamente en aquellas áreas donde yo le dije que la velocidad del impulso nervioso venía y se frenaba, ¿sí? ¿Dónde era el área, por ejemplo, que sucedía eso? Alrededor del nódulo auriculoventricular. El impulso nervioso viene con toda la velocidad y cuando llega cerca del auriculoventricular, el frena, ¿verdad? O sea que disminuye su velocidad y disminuye también la fuerza, el voltaje de la electricidad, ¿sí? Esos son los lugares donde normalmente ocurren las reentradas, ¿sí? Cuando el impulso llega a una de estas zonas, se detiene o se retrasa, mientras la conducción continúa por el tejido normal y puede alcanzar un punto distal a la zona del bloqueo. Si este era unidireccional, puede penetrar en la zona anormal de forma retrógrada
y lentamente regresar hasta el tejido sano, originando un nuevo impulso. Y dicho en idioma de gente, ¿verdad? E agora vamos falar em idioma de cristão, né? Porque isso não é de Deus. Não se entiende. Bueno, vamos a dar un poco un ejemplo, ¿sí? Ustedes están yendo por una carretera, por una ruta, por una BR, ¿verdad? Están yendo por una BR y justo cuando están, qué sé yo, están llegando cerca de su destino, están pasando, están yendo lejos ya, encuentran al MST fazendo um protesto na BR, ¿sí? Ese protesto consiste en cerrar la mitad de la BR. O sea que no permite que la gente pase hacia el punto B, este punto A, punto B, ¿sí? Pero el otro carril que viene, que vuelve, no está cerrado, ¿sí? Eso sucede. Acá en Paraguay muchas veces ellos hacen así los protestos, ¿sí? Profesores, personal médico, ¿verdad? Cierran una calzada, cierran una parte de la ruta, que ya es suficiente para llamar la atención y para producir un caos en el tránsito, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros llamaríamos a este bloqueo de esta ruta? Vamos a llamarle bloqueo unidireccional. ¿Por qué? Porque él bloqueó la ida de A hacia B, ¿sí? De A hacia B, pero de B hacia A no está bloqueado. El otro carril no está bloqueado. Entonces la gente puede venir de aquellos lados. No sé si me explico. Sí, profe. Esto sería entonces un bloqueo unidireccional. ¿Está bien? Entonces, vamos a aplicar un poco eso. Vamos a aplicar eso a este gráfico. Y vamos a intentar explicar lo que es la reentrada. Miren un poco este pequeño gráfico. El impulso nervioso teóricamente tendría que venir por acá, llegar a este punto o ser originado en este punto, y después ese impulso nervioso tendría que viajar por estos dos carriles, por estos dos caminos, para llegar a su destino final, que es acá, ¿verdad? Pero ¿qué pasa acá? El impulso nervioso viene y corre por este carril, pero encuentra un bloqueo unidireccional acá en este punto, ¿sí? El impulso nervioso que vino no puede pasar por ahí. Y entonces, ¿qué sucede? El impulso nervioso que consiguió pasar va a llegar a su destino, pero antes de llegar a su destino, parte de ese impulso nervioso va a encontrar una zona que no está excitada, que no se excitó, entonces no está en periodo refractario. ¿Me entienden? Entonces, como no está excitado acá, entonces es parte del impulso nervioso va a volver por ese camino, ¿sí? Que no fue excitado. Y como el bloqueo aquí en este punto era unidireccional, entonces ese impulso nervioso va a pasar por ese bloqueo tranquilamente y va a originar otra vez, entonces se va a convertir en un otro impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de tener un impulso cardíaco, yo voy a tener dos. ¿Entienden? ¿Por qué tengo dos? Porque uno era aquel normal que pasó y activó ese local, y el otro es parte de ese mismo impulso nervioso, del primer impulso nervioso que volvió y nuevamente activó a esa región que ya fue activada, ¿sí? Por eso tenemos, en vez de tener un impulso nervioso, tenemos dos. Pero ¿cuál es la condición que tiene que haber para que haya esto que se llama reentrada? ¿Se entiende por qué se llama reentrada, verdad? Él entró acá, no activó,
después volvió otra vez y ahí recién pudo activar. Por eso es reentrada, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene que haber para que ocurra este fenómeno de reentrada? La zona del bloqueo tiene que ser una zona de bloqueo unidireccional, ¿sí? Y el lugar tiene que ser un área decremental, una área de conducción decremental. Esa es la condición, esas son las condiciones para que ocurra este fenómeno de reentrada. ¿Se entiende, chicos? Sim, doutor. Sim, prof. Beleza, então. Mas esse mesmo impulso que entra ali, ele volta para aquele primeiro caminho, tá vendo lá em cima? Ele volta para o primeiro caminho. E daí ele fica toda hora fazendo essa mesma volta? É um circuito de reverberação. ¿Sí? Él puede hacer, si el impulso es muy fuerte, puede hacer 1, 2, 3 vueltas. Pero si el impulso no es tan fuerte, puede ser que le forme un extra nomás. El normal y el extra. Pero de cualquier forma, ahí vos ya tenés taquicardia, ¿entendés? Porque en vez de tener 60, por ejemplo, vos vas a tener 120. Y en vez de te vos se mete 2. Y ese ya da taquicardia. Entendi, graças. Entende? Entende fez 80 anos. O Pelé. Oi. ¿Quê? Professor, só um pouquinho. Então, nesse 3, ele fica super excitado, vamos dizer assim, porque daí ele está dando uma no necesariamente excitado, no súper excitado. Es solamente que aquí, como aquí está bloqueado, esta región que ustedes están viendo acá, ella no fue archivada, ella está en reposo. Entonces, parte de ese impulso nervioso que está viniendo, ¿verdad? Puede correr por esta región que no está excitada. É mais ou menos como dizer que esse impulso nervoso encontra um caminho livre, que não foi excitado. Então, ele excita esse lugar. Sim, mas ele não continua excitando, que nem o senhor falou ali? Não, que ele continua fazendo a mesma... Sí, es un impulso importante, capaz que puede ser que forme 1 o 2 latidos seguidos. Pero la tendencia es que él forme el normal y uno que es extra. Entendi. Obrigada. João, ¿qué era que no entendías? También existen otras alteraciones de excitabilidad menos frecuentes, ¿verdad? Pero también pueden causar arritmias. Por ejemplo, se ha descrito un aumento de la excitabilidad después de un estímulo de mucha intensidad, por ejemplo, que se llama fenómeno de Wedensky. O sea que el impulso nervioso estaba corriendo y detrás venía un impulso nervioso muy importante. Entonces, como ese impulso nervioso era tan fuerte, antes de que esa fibra se repolarice, ella ya está otra vez siendo excitada. Eso se llama fenómeno de Wedensky. Asimismo, el aumento de intensidad que ocurre espontáneamente hacia el final de la repolarización o periodo de excitabilidad supernormal puede ser el origen también de trastornos de ritmo, que son mucho menos frecuentes. Y por último, vamos a ver un poco por qué es peligroso las arritmias. Hasta aquí, porque tengo que llamar la lista. Entonces, ¿por qué son peligrosas las arritmias? Esto es algo que tienen que manejar ustedes, ¿sí? ¿Por qué es peligroso? Primero, porque pueden producir trastornos hemodinámicos, ¿sí? Si un corazón no está bien excitado o los impulsos nerviosos no corren correctamente, entonces la bomba no va a funcionar correctamente, el corazón no va a funcionar correctamente. Si el corazón no funciona correctamente, no bombea sangre correctamente. Si la sangre no es bombeada correctamente, la sangre no llega en la cantidad adecuada a los órganos. Entonces ahí ya estamos teniendo un efecto, un trastorno hemodinámico, ¿sí? Y también el segundo punto es que vamos a ver después en la siguiente clase que existen arritmias que son
benignas, por así decir, que no son tan peligrosas. Pero esas arritmias también pueden desencadenar otras más peligrosas, otras mortales, potencialmente mortales. Entonces, por eso es peligroso, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto a ustedes en el examen, ¿por qué son peligrosas las arritmias? Por los trastornos hemodinámicos que producen y porque algunas se pueden transformar en arritmias mortales. Las consecuencias hemodinámicas van a depender, ¿sí?, del tipo de arritmia que es y también del estado de miocardio, ¿sí? ¿Qué tipo de arritmia es? ¿Cuál de ellas? ¿Verdad? Y esta arritmia está siendo producida en un corazón sano, previamente sano, o está siendo producida en un corazón que ya era enfermo, que ya infartó, que ya tenía insuficiencia cardíaca o que tiene una hipertrofia, ¿verdad?, del ventrículo. Los pacientes con función ventricular muy deprimida, o sea, con un corazón débil, toleran mal las alteraciones de la frecuencia y del ritmo. Sin embargo, los individuos que tienen sano su corazón previamente resisten mucho más a las arritmias y hasta pueden ser asintomáticos. ¿Está bien? Los trastornos de ritmo producen alteraciones hemodinámicas por uno de estos tres mecanismos. Si el corazón está trabajando muy lento, muy rápido, ¿verdad? Eso es malo. ¿Por qué? Porque si trabaja muy rápido, no hay tiempo para que el corazón se cargue y se descargue, ¿sí? Entonces, no hay tiempo para que el ventrículo se cargue. Ese es el problema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no llega sangre a los tejidos. También el otro mecanismo es que la frecuencia cardíaca puede ser demasiado lenta. También perjudicial. ¿Por qué? Porque va a ser con una bradicardia o con una frecuencia muy baja, el gasto cardíaco va a ser mucho menor. Acuérdense que el gasto cardíaco era volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia es baja, entonces la sangre que se va a expulsar es mucho menos de lo que debería ser. Trastorno hemodinámico, ¿sí? El individuo sano puede mantener el gasto cardíaco en límites. Otra cosa también que produce trastorno hemodinámico, la pérdida de la contribución auricular para el llenado ventricular. Ustedes saben que la aurícula es la bomba cebadora del ventrículo, ¿verdad? O sea que el ventrículo se está cargando con 75% de su sangre, después la aurícula le bombea más 25, se llena y ahí contrae, ¿sí? Entonces, en condiciones de arritmias, principalmente taquiarritmias, no va a haber tiempo o la aurícula no va a poder hacer esa contracción auricular. Entonces el corazón, por supuesto, su gasto cardíaco va a ser menor. El individuo sano puede mantener el gasto cardíaco en límites normales siempre que la frecuencia no se eleve por encima de 160 latidos por minuto o que no disminuya menos de 40, ¿sí? Las arritmias muy rápidas producen o reducen el gasto cardíaco porque acortan la diástole, ¿sí?, dificultando el llenado ventricular, y además el acortamiento de la diástole también reduce el flujo cardíaco coronario mientras la frecuencia rápida aumenta el consumo. Imagínense un poco, ustedes saben que el corazón se alimenta durante la diástole, ¿verdad? Durante la diástole las coronarias se llenan y alimentan todo el músculo cardíaco. Si está ocurriendo taquicardia, la diástole no se realiza correctamente. Entonces las coronarias no se llenan con sangre oxigenada. Si no se llenan con sangre oxigenada, el músculo cardíaco va a sufrir. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco está trabajando mucho más de lo que tiene que trabajar y sin alimento.
la pérdida de la contracción auricular, va a limitar el llenado ventricular, sobre todo en los pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, y así los enfermos con hipertensión grave, miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica, pueden deteriorarse rápidamente y presentar un edema agudo de pulmón cuando, por ejemplo, hay una fibrilación auricular, que vamos a explicar en la siguiente clase. Quedamos entonces en manifestaciones clínicas. ¿Está bien? Voy a llamar a lista rapidinho porque... Ana Paula? Presente. Ana Paula presente. Maria Pavili? Presente, prof. Flávia Alves? Presente. Gustavo Bailona? Presente, prof. Júlia Barbosa? Presente, prof. Adriana Loina? Presente, doutor. Karen? Acá, prof. Cláudia de Almeida? Presente, prof. Bruna de Lima? Presente. Rafaela de Matos? Presente. Arthur? Presente. Leandra? Presente, prof. Cíntia dos Santos? Presente. Omar? Presente. Kenia? Presente. Gabriel Farias? Gabriel AK, professor. Ok. Adete? Me escuta, prof? Aqui, prof. Ok, Adete. João Lucas?